Vení, te voy a contar algo. Viste que Cristina Fernández de Kirchner hizo un gesto hacia la unidad del peronismo, hacia el centro, y lo puso o lo convocó a Alberto Fernández para que fuera él el candidato a presidente. Y eso generó, entre otras cosas, apaciguar las discusiones internas que ya se habían generado incluso antes del 2015, que fue como aquella ruptura final del kirchnerismo. Alberto Fernández logró también incorporar a Sergio Massa, que había sido muy crítico de lo que vamos a definir como ultra kirchneristas. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Aquellos que en el clima de la victoria después de las PASO terminaron generando una efervescencia que se nota incluso hoy, que parece que Alberto Fernández está puertas adentro del kirchnerismo, a los abrazos, con la euforia, a los brindis. Alberto presidente, Alberto presidente. Sin embargo, una buena pregunta para hacerse es: ¿cuánto va a durar este clima? Analicemos 5 posibles rispideces entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por dónde puede resquebrajarse la fórmula Fernández-Fernández? Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Estas son las peleas que no se ven. El punto número 1 puede resumirse en la batalla del kirchnerismo contra el Grupo Clarín. Que Alberto visite Clarín implica el fin o la clausura de la ley de medios. Alberto Fernández fue muy crítico de aquella guerra que se había generado en algunos de los medios oficialistas en los años de Cristina Fernández de Kirchner, incluso con la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o la conocida como Ley de Medios. La ley de medios yo la critiqué mucho, no con esa lógica. ¿Qué es lo que decía Alberto Fernández que lo llevó a ser incluso blanco de críticas de programas como 678? Bueno, estaba del lado del Grupo Clarín y principalmente respaldando a quien considera prácticamente un amigo personal. Estoy hablando del número 1 del Grupo Clarín, Héctor Manieto. Se juntaron a charlar en una cena Alberto Fernández, flamante precandidato a la presidencia por el espacio de Cristina Fernández de Kirchner, y un viejo amigo, Héctor Manieto. En ese vínculo entre Alberto Fernández y Manieto puede leerse, por ejemplo, uno de los puntos de rispidez más alto que dicen algunos que molestó mucho a Cristina, quien se encontraba en Cuba, en el momento en el que fue recibido por el Grupo Clarín Alberto Fernández para dar una charla y lo nombró a Manieto, incluso por su nombre de pila, sentado en primera fila. Por eso lo veo a Héctor, que está ahí en primera fila. Héctor no me deja mentir. Desde que renuncié nunca más lo vi a Héctor hasta hace poquito. Para el ultrakirchnerismo la cuestión de los medios es una herida sin cicatrizar. Cristina Fernández de Kirchner todavía sigue manteniendo ese discurso y por lo bajo seguramente hay muchos a los cuales les ha molestado y les va a molestar incluso más esta actitud de Alberto Fernández. ¿Cómo vamos a vivir en un país donde se ponen figuras de esos periodistas para que la gente les escupa? No solamente de nombrar a Manieto, sino también de concurrir asiduamente a sentarse en los canales del grupo. Pero yo confío que poco a poco podamos ir limando esas perezas, no para que ellos escriban lo que nosotros queremos. Nunca lo lograremos, además. El segundo de los puntos es la justicia. Yo supe la causa de los cuadernos un mes antes porque me lo contó Stornelli. Hagamos una salvedad. Alberto Fernández parece haber cambiado su postura respecto a la culpabilidad de Cristina Kirchner en alguna de sus causas. Creo que Cristina va a dejar su gobierno con 2 máculas indudables, que es el de haber hecho dictar 2 leyes para protegerse penalmente de 2 delitos cometidos. ¿Está mal? La respuesta concreta es que no está mal. De hecho, en su acercamiento a la expresidenta y en su reconciliación, puede haber entendido que algunas de las causas en las cuales él mismo la acusaba no estaban del todo bien. Por ejemplo, el caso puntual es el de la AMIA, a donde Alberto Fernández había sido muy crítico de la postura de Cristina Fernández de Kirchner respecto al memorándum de entendimiento. Yo lo vi en diciembre a Nisman, cuando me comentó en el supermercado, tengo probada el encubrimiento, y yo me reí. Claro, y yo me reí y le dije, pero el encubrimiento ya existe, es el tratado. Y ahora
cambió su postura, incluso citado por el propio juez Claudio Bonadío como testigo para que declarara respecto a ese tema. Preguntaba si tiene elementos de prueba o fue una opinión. Fue siempre una opinión. Sin embargo, aunque esa diferencia parece cicatrizada, es una situación muy distinta la de otros detenidos exfuncionarios kirchneristas. Analizar caso por caso porque no son todos los jueces los mismos. Ercolini fue alumno mío, ayudante de cátedra mía. No entiendo cómo lo probé. En el medio de todo esto, Alberto Fernández intenta de hacer equilibrio y es muy crítico de las prisiones preventivas, de las cuales la justicia hizo uso y abuso, y hoy están detenidos personalidades como Amado Vudú o incluso Julio De Vido. Sin embargo, hubo otro episodio que marcó rispideces con el kirchnerismo y en este caso con la justicia. El homenaje al ex procurador Esteban Rigui, quien fue profesor de Alberto Fernández y una de las personas a las cuales más le tiene estima profunda, personal y también, ¿por qué no?, profesional. En ese homenaje, Fernández se emocionó al recordar a Rigui. Pero Esteban no sabe lo que fue para mí. No me es fácil. No me es fácil. Claro, seguramente también haya recordado el momento en el que el ex procurador general era muy agraviado por el kirchnerismo, puntualmente por el ex vicepresidente Amado Vudú, cuando este estaba siendo investigado. En los últimos días me vinieron a hablar de un estudio de abogados al ANSES. El estudio García, Labat, Musso y Rigui. A mi despacho de director ejecutivo, para decirme que yo era nuevito, que no entendía cómo funcionaba esto, que yo tenía que tener buenos lazos con Comodoro Pi. El punto de rispidez número 3 es Venezuela, o por lo menos la Venezuela de Maduro. ¿Hay una dictadura en Venezuela? Hay un gobierno autoritario. ¿No es una dictadura? ¿Qué es una dictadura? La victoria de Alberto Fernández después de las PASO lo hizo tomar un protagonismo nacional, pero también internacional. De ahí, por ejemplo, su gira por Europa, reuniéndose con presidentes o dirigentes muy importantes en España y en Portugal. Una pelea con Bolsonaro que a nivel regional a futuro puede llegar a llamar la atención. A turma da Cristina Kirchner, que a mesma de Dilma Rousseff, que a mesma de Maduro y Chávez y de Fidel Castro. Y también su delicado punto con Venezuela, a donde Alberto Fernández ha evitado hablar de dictadura o ha gambeteado por lo menos la palabra, pero también ha mantenido ciertas críticas para con Maduro. Lo que está claro es que es un gobierno que ha cometido una serie de actos autoritarios, muchas veces de persecución a los opositores. Hubo elecciones en Argentina, ojalá Dios querido que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. Esas críticas le valieron que el propio Maduro, un dirigente no muy amigable con las diferencias, por no decir antidemocrático, lo cuestionara públicamente. Venezuela será, sin lugar a dudas, por el punto protagónico que hoy tiene en la región, una de las rispideces que Alberto Fernández va a tener, quizás no tanto con Cristina. Hoy, con la comida, estamos igual que Venezuela. Creo que lo de Venezuela es mucho más grave, pero creo que Cristina lo dijo en estos términos, porque ¿sabes por qué lo sé? Porque lo hablé con ella. Pero seguramente con muchos de sus seguidores. Quiero saludar a la revolución bolivariana, una revolución democrática, popular. El cuarto punto de rispidez entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner puede ser el campo. Yo quiero terminar con la discusión con el sector agropecuario. Cuando Alberto Fernández dejó el gobierno de Néstor Kirchner, incluso a pesar de tener superpoderes, se fue muy desilusionado con la postura que había tenido y el enfrentamiento que se había generado con el campo. Lo que pasó, fue un trago amargo para todos. También en aquel entonces intentó hacer equilibrio, era el representante de un gabinete que estaba abiertamente enfrentado al sector rural, cuando él tenía más puntos de coincidencia con algunas de las personas del agro que con el propio gabinete. Creo que con él tuvimos un buen diálogo. Alberto Fernández sabe de la importancia que va a tener el sector rural para poder poner de pie a la República Argentina. Es
Sin lugar a dudas, uno de los puntos principales por los cuales ingresan dólares a la Argentina. Con el sector agrícola hay que terminar el debate, hay que ponernos a trabajar seriamente para adelante. Y va a ser muy necesario el ingreso de divisas para poder, entre otras cosas, hacerle frente a la deuda externa. En ese sentido, ya hoy tiene que estar lidiando con posturas más radicalizadas de los ultra-kirchneristas o incluso del propio dirigente Juan Grabois. Hay que avanzar con una reforma agraria, que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. En el medio también Alberto Fernández probablemente tenga a Axel Kicillof de gobernador de la provincia de Buenos Aires, un ex ministro de Economía que también tuvo una postura muy antipática para con el campo. Creo que Kicillof tiene que demostrarle a la provincia de Buenos Aires que tiene sensibilidad con la producción agropecuaria, con el campo, cosa que no tuvo cuando fue ministro de Economía. Y el quinto punto de rispideces de Alberto Fernández con Cristina Kirchner o con los ultra-kirchneristas puede llegar a ser un punto vinculado a las estatizaciones o nacionalizaciones. Yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo para atraer inversores en Argentina? Una de las principales discusiones que tuvo como protagonista a Alberto Fernández y al kirchnerismo enfrentados en aquellos años de auge del cristinismo fue la nacionalización de YPF. Es que Alberto Fernández fue apuntado en aquellos tiempos como lobista de Repsol. Confirmado. Alberto Fernández es lobista de Repsol. Ciertamente Fernández trabajaba para la petrolera española, era asesor político y estaba claramente en contra de la estatización o de la nacionalización, que después le terminó saliendo, hay que decirlo, mucho más caro a la Argentina de lo que en principio se había planteado. Lo que no puede decir es se van ustedes y me quedo con las acciones de ustedes. Y eso me parece que es lo que está pasando. En la actualidad, Alberto Fernández va a tener quizás un punto de rispidez allí, puntualmente con Vaca Muerta, a quien ha hecho referencia varias veces como una de las posibilidades de poder salvar a la economía argentina, pero que para poder desarrollarse y poder generar las divisas necesarias para sumarse, a esta cuestión de que ingresen dólares a la Argentina, va a necesitar de inversión extranjera. Yo siento que se enamoraron de Vaca Muerta, que sin duda es la gallina de los huevos de oro, pero la verdad es que por hacer eso descuidamos todo lo demás. Allí tendrá que hacer equilibrio también Alberto Fernández para ver de qué manera desarrolla la principal reserva de petróleo de la Argentina. Pero no hay que dejar de explotar todo lo demás, hay que seguir trabajando. En definitiva, estos son solamente 5 puntos de los que podían llegar a ser rispideces entre la fórmula Fernández-Fernández. ¿Con la presidenta nunca más habló? Nunca más hablé. ¿Sabe usted si ella le guarda rencor, enojo, disgusto, enfado? Ya a esta altura no es lo que me preocupa. Es que hay un sector ultra-kirchnerista que todavía lo mira con recelo, o por lo menos preferiría no votarlo y darle todo su caudal político a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo estoy dispuesto a debatir cualquier cosa, lo que no estoy dispuesto es a obedecer porque yo hago política, no estoy en un cuartel. Quedará en sus aptitudes políticas y en el devenir claro de alguno de los hechos conocer cómo puede ir resolviendo estos conflictos internos, más allá de que los externos también lo esperan a la vuelta de la esquina.